Bien, Asia realmente es tan malo como dicen, realmente no funciona para nada, realmente es una sesión inoperable. Por ahí son varias de las cosas que he escuchado, que he visto en videos de YouTube que hablan sobre que Asia es una sesión inoperable. Yo mismo he dicho que es una sesión inoperable, pero voy a explicar en este video por qué Asia es tan importante y por qué las sesiones son tan importantes, ¿vale? Bien, entonces ¿por qué Asia llega a ser tan bueno? ¿Por qué es que hablo de que un Asia es tan importante? Porque para eso primero vamos a hablar de las sesiones, ¿no? ¿Qué sesión es más importante? ¿Qué sesión es mejor? ¿Qué sesión es peor? ¿Por qué hablamos de estas? ¿Por qué la sesión de Nueva York es tan importante? Y si realmente es tan importante como dice, ¿no? Realmente solo se puede llegar a hacer trading en Nueva York. Esto es obviamente mentira, es algo que no llega a pasar. Tú puedes hacer trading en cualquiera de las tres sesiones. Ahora en el gráfico voy a explicar específicamente cómo puedes llegar a hacerlo. Pero nada, la mayoría de gente opta por Nueva York porque la mayoría que nos escuchan, que me ven, creo que hablamos de gente de Latinoamérica. Es una sesión que creo que nos queda en el horario operativo de la mayoría. Y también para esas personas que están en Europa, pues la sesión de Nueva York sigue siendo en cuestión de un día, ¿no? Es cuestión todavía el mediodía, a las 2 3 de la tarde vendrían siendo en Europa cuando recién abre Nueva York, ¿no? Ahora, sesiones como Asia, como Londres, nos quedan por ahí medio incómodas para el horario operativo. Bien, entonces tenemos tres sesiones, pero solo una de nosotros es la que vamos a poder tradear. ¿A qué voy con esto? Por más de que tengamos tres sesiones y por más de que estemos y que podamos tener ciertos horarios, yo creo que deberíamos específicamente realizar solamente operaciones en una. ¿Por qué? Para poder determinar también un específico horario de dónde voy a estar yo tradeando, en qué momento lo voy a hacer, de qué horario a qué horario voy a estar, ¿no? Y esto nos permite tener un poco más de razonamiento con nuestro tiempo, ¿no? Poder tener un poco de tiempo mejor organizado, ¿vale? Entonces, tenemos tres sesiones, Londres, Nueva York y Asia. Dentro de esas tres voy a seleccionar la más adecuada para mí y la que mejor salud mental me pueda dar. Voy a hacer un pequeño paréntesis y explicar. Antes, o creo que ustedes ahora en este momento, cuando empiezan a tradear, creemos que debemos dedicarle muchísimo tiempo a lo que son los gráficos. Mientras más horas de gráfico dediquemos, más rápido vamos a acabar. Sí, más rápido vamos a acabar con nuestra vida porque realmente las horas de gráfico, horas en pantalla, creo que matan muchísimo. A mí me mataron muchísimo. Me dedicaron en un modo full zombie. Y yo creo que para todos los que estamos en Latinoamérica, operar Londres es algo muy complicado. Y es algo muy complicado de a la larga llevarlo. Por más de que sea algo que tú ya no hagas nada más, es decir, al día de hoy, yo que no hago nada más que trading, es decir, yo me levanto en Nueva York y termino de hacer Nueva York y yo hago lo que quiera, no operaría Londres, por más de que sea una buena sesión. Es una sesión que a mí me gusta muchísimo, porque por cuestión de salud mental, despertarme a las 2 de la mañana y después a lo mejor querer operar Nueva York y estar operando en sesiones que obviamente no es un horario hábil para alguien acostumbrado como nosotros de dormir esos horarios específicos, de estar despierto en en los horarios de luz, de estar dormido en los horarios de noche, ¿no? Obviamente yo creo que es algo que llega a lastimar mucho y que llega a joder mucho a largo plazo. Por lo menos es lo que yo llegué a percibir. Y por ahí yo creo que les quiero dar un tip, un consejo, algo que a lo largo de los vivos, a lo largo de los videos yo he hablado. Muchas de mis relaciones familiares y más las relaciones amorosas, llegaron a tener un punto crítico cuando yo aprendía todo esto. Y si bien yo creo que por ahí viene la frase de, bueno, vas a poder gozar esto y demás, y obviamente lo gozan hoy día, no creo que valga la pena sacarlas completamente de nuestro panorama y enfocarnos full en esto, ser unos viciosos en el gráfico, porque una cosa obviamente es estar enfocado en hacer las cosas, pero algo que he repetido mil veces es que nosotros podemos en TradingView volver el tiempo, pero en la vida no se puede volver en el tiempo. Tenemos perros, tenemos familia, novia, novio, tenemos alguien que está esperándonos a nosotros detrás de esta computadora, fuera de esta computadora, y alguien esperándonos a nosotros a saber sobre nosotros, aunque sea nuestro espacio fuera de esto, ¿no? Yo no quiero que ustedes estén todo el día dedicándoles a ustedes mismos, porque también el desarrollo personal, el desarrollo social sirve también para poder llevar a la mente a otro espacio y poderla relajar, porque si estamos full en gráficos se vuelve algo más de ansiedad
Y si tienen la oportunidad de sacar cualquier equipo electrónico de su dormitorio, de su pieza, que tengan un espacio totalmente aparte del lugar donde duermen para poder operar, para poder estudiar, háganlo. ¿Por qué? Porque en la noche yo sentía que me vibraba el cuerpo. Entonces, créanme que esto les puede ayudar muchísimo. Por ahí hablan mucho de los electromagnetismos que pueden haber, pero bueno, para mí simplemente es el tema de la ansiedad, saber que tenemos la computadora ahí. Luego había veces que nada más agarraba la computadora, ni me paraba de la cama. Entonces, existen 3 sesiones, chicos, pero agarren la que sea más óptima para ustedes. Las 3 sesiones son full operativas y full informativas, una para cada una, ¿perfecto? Cada una de ellas tiene una función en específico. ¿Qué voy con esto? Asia le va a proveer información a Londres y Londres le va a proveer información a Nueva York. Asia va a encargarse de algo en particular, Londres se va a encargar de algo particular y Nueva York se va a encargar de algo en particular. Ahora vamos a hablar de esos 3 puntos informativos que van a ser cada una de las sesiones. Bien, vamos al gráfico. Bien, entonces estamos hablando de 3 sesiones en particular, 3 sesiones informativas muy importantes. Vamos a hablar de las 3 sesiones como Asia, como Londres y como Nueva York, ¿ok? Y también esta clase no va a hablar de ventanas de tiempo específicamente, sino que vamos a hablar de la importancia de cada una y el valor que nos aporta cada una en nuestro mercado. En el siguiente video de sesiones voy a hablar específicamente de los tiempos exactos donde el mercado suele dar una entrada para que no tengan que estar ustedes perdiendo tanto tiempo en todo esto, ¿bien? Entonces, hablando de Asia sabemos que es una sesión que va desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Bien, y otra cosa que quiero recalcar es que todas las sesiones operativas nos referimos a que son operativas en cada mercado de ese país. Es decir, la sesión de Asia a nosotros nos queda de 7 a 2 de la mañana, pero a ellos les quedaría aproximadamente de 8 a 3 de la tarde o de 7 a 2 de la tarde, horario del país de ellos, ¿no? Londres exactamente lo mismo, a nosotros nos queda de 2 a 10 de la mañana, pero a ellos les quedaría de 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Y lo mismo con Nueva York, pues a nosotros tenemos una hora de diferencia, por lo que de 7 a 2, pues a nosotros nos queda como de 8 a 3, ¿bien? Entonces, cada una de las sesiones es el inicio de jornada laboral de la bolsa de ellos. Es un lapso de 7 a 8 horas que nos va a permitir a nosotros tener un determinado volumen, ¿bien? Londres va de 2 a 5 de la mañana, perdón, de 2 a 10 a.m., ¿bien? Y Nueva York va a ir de 7 a 10 a.m. Bien, estas 3 sesiones son sesiones fundamentales, sesiones fuertes. Por ahí puede existir otras sesiones que si quieren investigar, la sesión de Chicago, la sesión de Frankfurt, ¿vale? Y por ahí puede venir la sesión de Sydney. Bien, que son 3 sesiones pequeñas dentro de cada uno. Por ejemplo, Asia antes tiene Sydney, Londres antes tiene Frankfurt y New York antes tiene Chicago, ¿bien? Pero por ahí se globalizan y los vamos a marcar de esta manera, ¿bien? Cada una de las sesiones va a tener un factor específico y nos damos cuenta que este indicador que se llama Kilson, que ustedes los pueden buscar en indicadores como Kilson, creo que es Kilson Range y sesiones, una cosa así, ¿vale? En el cual vamos a referirnos específicamente al rango asiático. ¿Por qué Asia es tan importante? Si bien sabemos nosotros que Asia va de 7 de la tarde a 2 de la mañana, vamos a nosotros tener un enfoque totalmente diferente para Asia. Es decir, Asia vamos a buscar observarlo de 7 p.m. a 12 de la madrugada, ¿no? En este caso, un lapso de horario específico, diferente, en el cual nos va a proveer algo que denominaremos rango asiático. Ese rango asiático nos va a dar a nosotros información que vamos a estar hablando ahora más adelante, ¿bien? Entonces, por más de que la sesión asiática vaya de 7 a 2 de la mañana, vamos a buscar observarla solamente de 7 a la medianoche, ¿bien? Que es donde viene la mayor información asiática, ¿vale? Lo mismo lo tienen de acá, de 7 a 12, ¿bien? Es un horario que vamos a estar observando. Y todo lo que vamos a estar viendo después son las siguientes sesiones, ¿vale? Después, lo que va a hacer Londres establecerá
el bajo o el alto del día. Bien, esto es algo muy común. Si Londres establece el bajo del día, es muy probable que Nueva York establezca el alto y uno de los dos vaya hacia el próximo lado, ¿no? Sabemos que tenemos algo que se llama modelo AMD, que lo conocen los de Inner Circle Traders, o podemos llamarlo como Power of Three, los de IBDA, ¿vale? Pero todos significan exactamente lo mismo: acumulación, manipulación y expansión, ¿no? O distribución, como quieran llamarle, ¿vale? Son tres movimientos en el cual la sesión más importante no es la del mínimo ni es la del máximo, sino que es la sesión informativa. ¿Cuál es la sesión informativa? La sesión asiática, en la cual nosotros logramos ver que si el rango específico que determinamos tiene una cierta cantidad de medición, nos va a permitir a nosotros saber qué tan bueno o qué tan malo va a ser el día, ¿vale? Nosotros podemos saber con Asia qué tan consolidado o qué tan expandido puede llegar a ser el día. Y en este caso Asia lo vamos a ver como una sesión que tiene que ser visualmente consolidada, ¿sí? Una sesión visualmente consolidada. ¿Por qué? Porque en Asia va a buscar el mercado europeo, el mercado de Nueva York, generar y acumular órdenes, por lo cual al generar y acumular no se tienen que ejecutar, sino que las va a acumular hasta el siguiente mercado, es decir, al siguiente mercado, el de Londres. Nosotros, viendo y estableciendo que la sesión tiene que ser visualmente consolidada, podemos poner un promedio de pips, es decir, que Asia deberá medir más o menos entre 20 y 40 pips. Bien, un rango determinado de que este rango no tiene que medir más de 40 pips, ¿ok? Ahora, una regla óptima que yo les puedo llegar a dar, una regla que no es del libro, es que Asia para mí deberá medir de 20 a 30 pips como máximo, ¿ok? Es decir, que yo voy a buscar que Asia sea meramente una sesión consolidativa, una sesión en la cual sea meramente de información, que este pequeño rango que yo estoy ubicando no mida más allá de eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un rango asiático muy expandido, que aquí tenemos el ejemplo, el día va a ser horripilante, es decir, va a ser un día que las órdenes que buscó Asia ejecutar se están metiendo directamente a mercado. Es decir, cuando nosotros tengamos un Asia que no es visualmente consolidado, que mide más de 30 pips, que Asia se movió mucho, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que mida, puede ser que mida 20 pips, pero que Asia sea meramente algo como esto, ¿no? Nosotros tenemos el rango asiático y que Asia mida 30 pips, pero Asia fue de esta manera, es decir, no fue consolidativo, sino que fue tendencial o fue impulsivo. ¿Qué me quiere decir? Que no se están acumulando órdenes, sino que se están ejecutando. ¿Qué va a hacer? El mercado para mí es como el ser humano. El mercado tiene que cumplir tres aspectos. Tiene que descansar, ¿vale? Es decir, en este caso, acumular. Tiene que el mercado ejecutar. En este caso, va a meter órdenes, ¿sí? Y va a expandir, ¿no? En este caso, va a distribuir. Bien, tiene que hacer este proceso. Ahora, si el mercado en alguno de ellos falla, la siguiente sesión va a ser la que busque acumular, o sea, consolidativa, o sea, muy tendencial acumulativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a poder ver sesiones, por ejemplo, como estas de acá, en la cual tenemos un Asia que cumple el aspecto de ser acumulativo, que no mide más de 30 pips. Tenemos una sesión que es tendencial, una sesión que en Londres expandió bastante bien y que en Nueva York expandió exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos sesiones en las cuales Asia hace exactamente lo mismo, mide 20 a 30 pips, tiene una sesión en la cual se mueve hacia un lado y Nueva York se mueve hacia el otro, es decir, hace el movimiento. ¿Qué pasa en sesiones donde nosotros tenemos un rango acumulativo enorme, como de 60 pips, ¿no? Dense cuenta lo que tiene que hacer. Al mercado haber ejecutado esas órdenes va a tener que compensarlas, es decir, que ya sea la sesión de Londres o la sesión de Nueva York o ambas van a tener que acumular para dejar al día siguiente un mercado óptimo, bien como este caso. En este caso Asia expandió, Londres ¿qué le tocó ser tendencialmente acumulativo y Nueva York todo se movió en un mismo espacio, no hubo algo muy movido. ¿A diferencia de cuál? A diferencia de este tenemos un Asia meramente consolidado, un Asian Range, ¿ok? Un rango de Asia que no es lo mismo que Asia, ¿vale? Asia es la sesión y el Asian Range es el objetivo que vamos a estar buscando, ¿bien?
Y nosotros vemos que Asia es consolidativo, bien que Asia en este espacio es pequeño y mide aproximadamente 20-30 pips. Dense cuenta cómo se mueve Londres, se mueve expansivamente y Nueva York se mueve exactamente igual. Bien, lo mismo lo tenemos por acá, en este caso tenemos acumulativo, Londres se mueve bien y Nueva York se mueve de la misma manera. ¿Qué pasa con sesiones que son tendenciales como esta? Dense cuenta que esta no es acumulativa, sino que es tendencial. Si yo la mido, bien, esta mide 32 pips, bueno, 29-30 pips al borde, pero no es acumulativa, sino que es tendencial, ¿vale? ¿Qué va a pasar con esto? La siguiente sesión, dense cuenta cómo Londres se movió. Londres tuvo que acumular más órdenes, ¿para qué? Para que Nueva York hubiera esa expansión o hubiera ese movimiento, ¿vale? Acá tenemos algo muy similar, en este caso pues puede ser que haya medido los 30 pips, pero nuevamente es tendencial. ¿Y qué hace? La sesión de Londres acumula tendencialmente y Nueva York recién es la que se mueve bien, ¿vale? Entonces vamos a tener muchas sesiones como estas, sesiones en las cuales vamos a buscar obviamente los escenarios más óptimos posibles. Por ejemplo acá, un Asia consolidativo, dense cuenta, todo esto consolidativo y mide entre 20 y 30 pips. ¿Cuánto se llega a mover Londres y cuánto se llega a mover Nueva York? Sin necesidad de estar visualizando otras cosas. Bien, podemos ir a pares como Libra dólar, pares como el australiano dólar y vamos a estar buscando el mismo escenario, una consolidación en el rango asiático. ¿Por qué? Porque si Asia se mueve muchísimo vamos a tener días horribles como estos. Entonces ya nosotros podemos preestablecer que para los que estamos en Latinoamérica, por ahí de las 10, 11 de la noche, visualizar Asia y ver qué tanto expandió o no. Una recomendación es hacer un análisis previo semanal, que es el análisis semanal que yo hago, y un análisis intradiario que voy a ir actualizando. Entonces yo dejo mis zonas. ¿Qué pasa? Si yo veo un Asia muy expandido, es muy probable que la sesión siguiente no me levante o me levante con expectativas bastante bajas por cómo se estuvo moviendo. Bien, un Asia común o un Asia bien acumulado me va a permitir a mí tener mucha mayor oportunidad de trades en el día. Bien, y no me refiero a cantidad, sino a la calidad de trades que podemos llegar a ejecutar, que esto es algo fundamental. No tiene que importar la cantidad que vamos a tomar, no importa si voy a poder tomar 3 o voy a poder tomar 10. Lo que me importa a mí es que voy a poder tomar 3 con las configuraciones adecuadas, a diferencia de a lo mejor tener un Asia meramente acumulativo. Bien, en el próximo video voy a hablar específicamente de esas ventanas de tiempo que bien las conocemos como reglas generales, alrededor de 3 a 4 horas, pero yo les voy a dar lapsos pequeños de 30 a 45 minutos en los cuales ustedes van a poder visualmente encontrar una entrada en ese momento, ¿vale? Entonces, espero que les sirva este video, espero que Asia les sirva para poder aprovechar un poco más el mercado, entender que el rango asiático, si bien no es tradeable en pares como el eurodólar o libra dólar, puede ser tradeable en pares con derivaciones con el yen, con el australiano, con el neozelandés, en ese lapso específico. Pero utilicen muchísimo más Asia como un rango determinado que me va a proveer información, ¿vale? Con todo esto que hemos visto vamos a poder sumarlo con liquidez, saber que los rangos específicos me dan liquidez, las acumulaciones me proveen liquidez y todo esto vamos a ir armando una metodología totalmente gratuita en YouTube. Así que nada, les dejo el siguiente video y nos vemos hasta la próxima.